Rodrigo Hernández no solo empujó la pesada puerta de madera, la reventó con una patada y una risa seca, burlona, que resonó como un disparo en todo el templo, congelando instantáneamente la atmósfera mística del lugar. Afuera, el pueblo estaba de fiesta, era un relajo total con cohetes, tambores y la banda sonando a todo volumen, pero adentro, la procesión acababa de terminar y las familias, sumidas en un silencio sagrado, aún rezaban frente al altar que lucía precioso, cubierto de flores rojas y veladoras que parpadeaban con esperanza. El aroma dulce del copal se mezclaba con el murmullo de las oraciones, creando una paz que se rompió en 1000 pedazos cuando aquel joven entró como un huracán categoría 5, con los ojos inyectados de un desprecio profundo y los labios torcidos en una mueca de asco. «No manches. Neta, esto es lo que adoran», gritó con voz potente, mientras pateaba sin piedad los arreglos florales que la gente humilde había colocado con tanto amor en el piso. «Es pura basura». Un montón de velas y papelitos de colores, su voz rebotó en las paredes de piedra, cortando el silencio reverente y haciendo que los ancianos se estremecieran, persignándose como si hubieran visto al mismísimo diablo. Las mujeres, con el instinto a flor de piel, jalaron a sus hijos, pegándolos a sus faldas para apartarlos del pasillo central, mientras algunos hombres amagaron con dar un paso al frente para defender su iglesia, pero se frenaron en seco. Híjole, dudaron porque conocían bien la mala fama de ese muchacho. Rodrigo era pendenciero, violento, un tipo capaz de clavar una navaja sin pensarlo 2 veces si lo mirabas feo. Detrás de él entraron sus carnales, 3 jóvenes igual de altaneros, soltando carcajadas que ofendían el alma. El más alto, el mentado güero, levantó un vaso de cerveza y, con total cinismo, lo vació en las escaleras del altar, haciendo que el líquido amargo se mezclara con los pétalos machacados, desprendiendo un olor ácido a alcohol que indignó a todos los presentes, y en ese instante, muchos sintieron que la paciencia de Dios estaba llegando a su límite, y carnal, aquí es donde te invito, antes de que esto se ponga más intenso, a suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar te va a volar la cabeza y te dejará sin palabras. Rodrigo avanzó unos pasos más, con la mirada clavada en la cruz central de madera tallada, sus botas resonando fuerte, tac, 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 contra el piso de piedra, desafiante. Los devotos retrocedían llenos de miedo, pero un anciano sacerdote de sotana gastada y voz serena, el padre Mateo, pastor de esa comunidad desde hacía más de 40 años, se armó de valor y se adelantó. «Hijo, bájale, no sigas», le dijo con voz cansada pero firme, tratando de imponer respeto. «No destruyas lo que el pueblo levanta con fe». Rodrigo lo miró de arriba abajo con un desdén absoluto. «Fe», escupió la palabra como si fuera veneno puro. «La fe es lo que mantiene a la gente en la miseria, padre. Yo vine a abrirles los ojos, a reiniciarles el sistema». Algunos murmullos de terror recorrieron el lugar, una mujer susurró, «Que Dios nos proteja». Otra se llevó las manos al pecho temblando, y los niños comenzaron a llorar, confundidos por tanta tensión. Rodrigo, sin ningún respeto, empujó al sacerdote con el hombro, haciéndolo tambalear feo. El viejo cayó de rodillas, sujetándose apenas del reclinatorio, y un silencio pesado, denso como el plomo, envolvió el templo. Los ojos de todos estaban clavados en aquel joven que, con una ira contenida a punto de estallar, tomó una veladora encendida y la azotó contra el piso con todas sus fuerzas, rompiéndola en 1000 pedazos, haciendo que la cera ardiente se esparciera como una mancha brillante sobre las piedras frías. «Bachen esto», vociferó Rodrigo levantando los brazos como si fuera el dueño del lugar. «Esto no es nada. No hay poder aquí, todo es mentira». La gente contenía la respiración, nadie sabía si enfrentarlo o salir corriendo despavoridos, el ambiente estaba cargado de miedo, pero también de una fuerza invisible, algo eléctrico que parecía retener el aire en los pulmones de todos. El humo del copal seguía elevándose, impasible, como si nada hubiera pasado, pero dentro del pecho de cada persona ardía una súplica silenciosa. El padre Mateo, aún de rodillas y adolorido, alzó la voz.
Dios mío, no lo abandones en su ceguera, su disco duro está dañado pero tiene arreglo. Las palabras retumbaron como un eco místico que atravesó las paredes. Rodrigo apretó los dientes, irritado por la compasión del cura, y señaló la cruz del altar con furia. Hoy voy a demostrar que ni su Dios ni nadie puede detenerme, dijo con voz ronca, casi gritando. El güero y los otros vagos se reían, alentándolo como si fuera un espectáculo de circo. Afuera, los cohetes tronaban y el mariachi seguía tocando alegres sones, pero dentro del templo el tiempo parecía haberse detenido por completo. Rodrigo subió los primeros escalones hacia el altar, el sudor brillando en su frente, el corazón acelerado a 1000 por hora por la rabia y la adrenalina. A cada paso que daba, los murmullos de la gente se hacían más profundos, un muro de oración invisible que intentaba frenarlo. Entonces, justo al alargar la mano para tocar la cruz central, un escalofrío brutal recorrió su cuerpo, pero no fue miedo a un castigo divino, fue asombro puro, porque ahí, bloqueando su camino hacia la cruz, algo, o más bien alguien, comenzó a tomar forma, y no era un ángel con espada de fuego, para nada. Frente a él, sentado relajadamente sobre el altar, había un chavo. Sí, un adolescente de unos 15 años, moderno, con una playera polo roja, pantalones de mezclilla y unos tenis Nike que se veían más nuevos que los del propio Rodrigo, con una mochila al hombro como si fuera de camino a la prepa. Rodrigo se quedó helado, parpadeando, porque aquel chico, Carlo Acutis, lo miraba con una sonrisa tranquila y le dijo, tranquilo, amigo, estás dejando que el virus del odio queme tu placa madre. Rodrigo Hernández no siempre fue este vándalo que se burlaba de la fe y sembraba el terror. Su historia, su código fuente, comenzó en los barrios polvorientos de Guadalajara, donde las calles enseñan lecciones más duras que cualquier sermón y la infancia se pierde demasiado pronto. Nació en una casita de paredes descascaradas en la colonia Oblatos, un lugar bravo donde el ruido de los camiones se mezclaba con gritos de borrachos y ladridos de perros callejeros. Su padre, Tomás, era albañil cuando tenía chamba, pero casi siempre lo encontraba al fondo de una botella de mezcal barato, ahogando sus penas. Su madre, Elena, soportó golpes y humillaciones hasta que un día, cuando Rodrigo tenía apenas 7 años, desapareció sin despedirse, se esfumó. Nunca volvió. Ese abandono fue una herida, un error en el sistema de su corazón que no cerró jamás. Tu madre se cansó de ti y de todos nosotros, gruñía Tomás con los ojos inyectados en sangre mientras lanzaba el cinturón contra el cuerpo del niño, marcándolo por fuera y por dentro. Aprende a sobrevivir solo, morro. Rodrigo creció con esas palabras grabadas en la piel como un tatuaje invisible. En la escuela era un alumno fantasma, con cuadernos vacíos y los puños siempre listos para los trancazos. Los maestros intentaron corregirlo, pero el niño respondía con una insolencia feroz. A los 12 años mandó todo al diablo y dejó de asistir, prefería vagar por las calles, juntarse con otros chicos sin rumbo y aprender que la ley del barrio era más fuerte que cualquier regla escrita. Las pandillas lo adoptaron pronto, y allí encontró algo que parecía una familia, un servidor donde conectarse, un grupo que lo reconocía aunque fuera para meterlo en broncas. Con ellos aprendió a robar estéreos de coches, a inhalar solventes para olvidar el hambre y a tatuarse símbolos que marcaban territorio. Cada cicatriz en su piel era como una medalla de guerra, pero en el fondo, lo que más ardía, lo que realmente le quemaba las entrañas, era su resentimiento hacia la iglesia. Recordaba cómo, de niño, su jefa lo llevaba de la mano a misa. Él observaba los vitrales de colores, escuchaba los cantos solemnes y sentía por un instante que existía algo más que la miseria de su casa. Sin embargo, cuando ella se fue, aquel recuerdo se convirtió en veneno puro. Si ese Dios fuera real, no la habría dejado irse, no manches, se repetía mientras apretaba los dientes con rabia. ¿De qué sirve rezar si nadie te contesta, si la señal nunca llega? Esa convicción lo endureció como el acero. Cada vez que veía una procesión en las calles, escupía al suelo con coraje.
Cada vez que escuchaba las campanas, le subía el volumen a su música para ahogarlas, y cuando alguien se atrevía a invitarlo a rezar, respondía con insultos hirientes. A los 16 años ya era conocido en su colonia como el Rojo, apodo que le dieron por su temperamento explosivo y esa manía loca de dejar a cualquiera con la cara ensangrentada en una pelea. Nadie, absolutamente nadie, quería cruzarse en su camino. Sin embargo, en la soledad de las madrugadas, cuando regresaba tambaleándose con el estómago vacío y los nudillos hinchados de tanto golpear, una sombra de vacío lo perseguía, una soledad digital que ninguna pelea podía llenar. «Eres la viva imagen de tu jefe», le escupió un día una vecina chismosa mientras lo veía pelear a gritos con un vendedor ambulante, sentenciándolo con una frialdad que helaba la sangre: «Vas a terminar solo, igual de borracho y tirado en la calle como un perro callejero». Rodrigo, con la sangre hirviéndole en las venas, no se aguantó y le lanzó una piedra que hizo añicos la ventana de su casa, tracas. La mujer lo maldijo a gritos, y él infló el pecho sintiéndose orgulloso de su rabia, de ser el Rojo. Pero, híjole, en lo más profundo de su ser, aquella frase se le clavó como una espina venenosa, porque sabía que, tal vez, la señora tenía razón y su destino era ser un archivo corrupto. La rabia se convirtió en su antivirus, en un escudo impenetrable, y detrás de esa barrera, el odio crecía como un árbol torcido que jamás endereza su tronco, alimentado por la ausencia de su madre, los golpes de la vida y la indiferencia de un mundo que le había dado la espalda. Para Rodrigo, la fe no era más que una fake news, un consuelo barato para mantener a la raza arrodillada y sumisa, un software obsoleto. Su misión, aunque nunca la subiera a sus estados, era hackear esa ilusión, arrancarles la esperanza a todos los que él consideraba débiles. El tiempo voló, y aquel niño abandonado se transformó en un joven peligroso, un malandro con los ojos siempre encendidos por el resentimiento. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podía imaginar que esas raíces podridas lo conducirían, un día, a entrar carcajeándose en aquel templo para destruir lo más sagrado del pueblo. Y aunque todavía no lo sabía, el destino ya estaba compilando un código nuevo para él, preparándose para confrontarlo con algo, o alguien, que ni su odio ni su violencia podrían quebrar. El pueblo de San Miguel de las Flores, enclavado en las majestuosas montañas de Jalisco, se preparaba cada año con una devoción impresionante para la fiesta patronal. Era el mero corazón de su identidad, una celebración vibrante que mezclaba lo divino con lo popular, donde el sonido del mariachi se entrelazaba con los rosarios y las calles polvorientas se vestían de gala con papel picado de colores ondeando al viento. Desde que cantaba el gallo, mujeres de todas las edades, con sus rebozos y trenzas, habían cargado canastas a reventar de flores de cempasúchil y bugambilias frescas, colocándolas con delicadeza en el altar mayor. Las manos callosas de los campesinos, curtidas por el sol, ofrecieron los mejores frutos de su cosecha y pan recién horneado, mientras los chamacos, con su ropa de domingo bien almidonada y sus zapatos lustrados, se peleaban por el honor de encender las veladoras. El aire era una mezcla deliciosa de elote tostado, copal místico y tierra mojada, ese olor inconfundible después de una llovizna ligera al amanecer. Ese altar no era solo un montón de santos y velas, no manches, era la base de datos de la memoria colectiva del pueblo. Cada flor tenía un significado, cada luz recordaba a un abuelo o un hijo que ya no estaba. Para los viejos, mantenerlo en pie era sostener las raíces, el sistema operativo de la comunidad. Para los jóvenes, era reafirmar que pertenecían a un legado irrompible. El padre Mateo, con sus manos temblorosas por el peso de los años, dirigía los preparativos con una paciencia infinita. Aunque sus rodillas ya le fallaban, no había detalle, por mínimo que fuera, que se le escapara, la alineación perfecta de las flores, el blanco inmaculado de los manteles bordados por las abuelitas, la posición exacta de la cruz de madera en el centro. Recuerden, hijos, decía con su voz pausada y sabia, lo que levantamos aquí no es solo para el patrón, es la señal que nos une con el cielo, es la esperanza que nos sostiene cuando la vida se pone dura. La raza escuchaba y asentía con respeto.
Era un pueblo sencillo, de gente entrona acostumbrada a partirse el lomo de sol a sol, luchando contra la sequía y la pobreza, pero encontrando en la fe la pila para seguir adelante. La procesión de la tarde fue el momento cumbre. Entre alabanzas y vivas, los hombres cargaron la imagen del santo patrono, sudando la gota gorda bajo el sol ardiente de Jalisco. Los niños lanzaban lluvias de pétalos y los ancianos, sombrero de palma en mano, caminaban despacio, rezando con el corazón en la mano. Los cuetones tronaban en el cielo azul, boom, boom, avisándole al mundo que San Miguel estaba de fiesta. Pero claro, siempre hay un prietito en el arroz. A unos kilómetros, en una cantina de mala muerte al borde de la carretera, Rodrigo y sus compinches guachaban la procesión desde lejos, rodeados de envases vacíos de caguamas y una nube de humo de cigarro barato. ¿Ya vieron eso?, soltó el güero con un tono burlón y la lengua traposa, ahí van como borregos siguiendo a su muñeco. Rodrigo soltó una risa amarga, seca como el desierto. Es lo único que saben hacer, carnal, arrodillarse y esperar a que un amigo imaginario les resuelva la vida. El chato, otro vago del grupo, le echó más leña al fuego, y mientras, nosotros aquí a toda madre disfrutando. ¿Qué tal si al rato vamos y les damos un susto para que se les quite lo persignado? Rodrigo lo miró en silencio, con esa chispa de desafío peligrosa en los ojos. Dentro de él ardía un fuego extraño, un glitch en su sistema emocional, mezcla de rabia y un orgullo mal entendido. Para él, reventar esa fiesta no era solo desmadre, era una declaración de guerra, una forma de demostrar que su fe era un firewall de papel, que todo lo que habían construido se podía derrumbar con una simple patada. Va, jalo, dijo Rodrigo poniéndose de pie y levantando su vaso como haciendo un pacto con el diablo. Hoy vamos a enseñarles que nada de lo que veneran tiene power, que ni su altar ni su Dios aguantan un round con nosotros. Sus amigos celebraron la ocurrencia entre carcajadas. Afuera, las campanas del templo repicaban llamando a los fieles a la última misa, mientras en el centro del pueblo las familias admiraban el altar, sin sospechar que la paz estaba a punto de ser hackeada por la furia de un hombre roto. La misa terminó, el templo estaba lleno de esa vibra bonita, de gratitud por las cosechas. Pero en ese silencio sagrado, donde el incienso abrazaba a la gente como un manto protector, ¡zas!, irrumpió la carcajada de Rodrigo como un chirrido metálico. La puerta principal se abrió de golpe y ahí estaba él, el virus entrando al sistema, desafiando la solemnidad con su sola presencia, con el güero y el chato haciéndole segunda con sonrisas burlonas. Rodrigo caminó lento, sus botas resonando con eco contra las losas, mirando con asco las flores, los manteles y los santos. ¡Chale! Neta, esto es lo que tanto veneran, gritó con arrogancia, que se escuchó hasta la última banca. Un montón de adornos que no sirven para nada, pura basura. Las señoras pegaron el grito ahogado y abrazaron a sus críos como queriendo protegerlos del mal. Los hombres se tensaron, listos para los golpes, pero el miedo a la fama del rojo los paralizó. El güero, bien happy, levantó su vaso de cerveza y riendo lo aventó al altar lateral, empapando los manteles sagrados y apagando las velas. Tengan su milagro, ahí les va su agua bendita, se burló. El padre Mateo, valiente como el solo, se levantó del altar mayor a pesar de sus achaques. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una serenidad inmensa. Se acercó a Rodrigo con paso firme, aunque las piernas le temblaban. Hijo, le dijo con voz clara y potente, no sigas por este camino, te vas a estrellar. Respeta lo que es sagrado. Rodrigo lo miró con unos ojos de hielo y soltó una carcajada que retumbó en las paredes. ¿Sagrado, padre? No me venga con cuentos. Sagrado es el hambre que se carga la gente allá afuera, mientras ustedes pierden el tiempo arrodillándose frente a trozos de madera que ni sienten ni escuchan. El sacerdote extendió la mano temblorosa, suplicante, tratando de detener aquel huracán de odio con un gesto de paz. No te confundas, muchacho. Aquí no hay simple madera, aquí hay fe, es la conexión viva con el cielo.
Pero esa respuesta fue como echarle gasolina al fuego que ardía dentro de Rodrigo. «Cállese, viejo», gritó, y lo empujó con una fuerza brutal, haciendo que el anciano tropezara y cayera dolorosamente sobre un banco de madera. El golpe seco arrancó un grito ahogado de los presentes: «¡Ay, Dios mío!», pero nadie se movió, el miedo los tenía paralizados, bloqueados, era más fuerte que la indignación. Rodrigo, inflado por el silencio del pueblo y sintiéndose el dueño del servidor, sintió que tenía poder absoluto, privilegios de administrador en ese caos. Subió los escalones del altar de dos en dos, con la adrenalina a tope, tomó un ramo de flores precioso y lo azotó contra el suelo, pisoteándolo con desprecio como si estuviera aplastando cucarachas. Luego, con una risa maniática, arrancó el mantel blanco bordado y lo sacudió en el aire como si fuera un trapo sucio e inútil. «Bachen esto. Miren cómo su fe se desmorona», gritaba mientras las velas caían y chisporroteaban en el suelo, apagándose como esperanzas rotas. Un niño comenzó a llorar desconsolado, un llanto que partía el alma, y su madre lo apretó contra el pecho murmurando: «Virgencita, protégenos, cúbrenos con tu manto». Rodrigo, excitado por el desmadre, extendió la mano hacia la cruz central de madera tallada que coronaba el altar. «Hoy voy a mostrarles que su Dios es puro cuento, una fake news», rugió. «Voy a romper esta cruz frente a todos y nada ni nadie podrá detenerme, soy el que manda aquí». El murmullo de los fieles se convirtió en un clamor desesperado. Un anciano levantó el rosario entre sus manos callosas y comenzó a rezar en voz alta, y otros lo siguieron, formando una ola de plegarias, un firewall espiritual que se alzó con desesperación. Rodrigo, enardecido, levantó la cruz con ambas manos, pesaba, pero su furia le daba fuerzas inhumanas. Su rostro estaba bañado en sudor, sus labios temblaban, pero sus ojos ardían con el brillo del orgullo y la rabia. En ese instante crítico, el padre Mateo, desde el suelo y con la voz quebrada por el dolor, clamó: «Señor, no lo abandones, reinicia su corazón, muéstrale tu luz». Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de todos. Rodrigo alzó la cruz sobre su cabeza, listo para estrellarla, para hacerla pedazos contra el piso de piedra. Los gritos de las mujeres, las súplicas de los hombres y el llanto de los niños llenaron el templo, saturando el ambiente. El aire se volvió pesado, denso, cargado de estática, como si algo invisible estuviera a punto de irrumpir en ese lugar. Rodrigo apretó los dientes, decidido a dar el golpe final, pero de pronto, ¡boom!, un escalofrío eléctrico recorrió su cuerpo, inmovilizándolo por un segundo que pareció eterno, un lag en la realidad. Y en ese segundo, el pueblo entero sintió que lo imposible, lo que no tiene explicación lógica, estaba a punto de suceder. Rodrigo sostenía la cruz con los músculos tensos como cables de acero y la respiración agitada, el sudor le entraba en los ojos y la rabia lo cegaba, pero sus brazos se quedaron congelados en el aire, trabados. No fue un hombre quien lo detuvo, ni una fuerza física. Fue como si un muro invisible, un campo de fuerza, se interpusiera entre él y su propósito destructivo. Un frío polar le recorrió la espalda, al mismo tiempo que un calor extraño, como de un procesador sobrecalentado, le llenaba el pecho. El murmullo de oraciones se apagó de golpe, creando un silencio absoluto, tan profundo que hasta el tiempo pareció detenerse. Rodrigo abrió los ojos con desconcierto total, parpadeando, y entonces lo vio. Frente a él, de pie sobre el altar, no había un ángel con alas ni un ser de luz etéreo. No manches, lo que veía lo dejó en shock, era un chavo. Un adolescente de su edad, o quizás más joven, unos 15 años. Llevaba una playera polo roja de manga corta, unos pantalones de mezclilla y, lo más increíble, unos tenis Nike y una mochila al hombro. Parecía un estudiante cualquiera saliendo de la prepa, pero su presencia, híjole, su presencia era de otro mundo. No estaba enojado, ni asustado, estaba tranquilo, emanando una vibra de paz tan potente que hacía vibrar el aire. Rodrigo sintió que el suelo se desvanecía, que su realidad se glitcheaba. Su corazón,
antes lleno de furia, comenzó a golpear con un temor desconocido. Intentó gritar, soltar una grosería, pero su voz se quebró en la garganta. Tranquilo, carnal, dijo el muchacho. La voz no era retumbante, era clara, nítida, como un audio en alta definición directo a la mente. Rodrigo soltó la cruz, que cayó al suelo sin hacer ruido alguno, como si el aire mismo hubiera amortiguado el golpe. Sus rodillas temblaron hasta que no pudieron sostenerlo más y terminó cayendo de bruces frente a aquel adolescente en tenis. ¿Quién eres, güey?, balbuceó Rodrigo con los ojos desorbitados, sin entender nada. El chico de la polo roja se acomodó la mochila y lo miró con una sonrisa leve, llena de compasión. Soy Carlo, amigo. Y neta, estás dejando que el virus del odio destruya tu disco duro. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Nadie veía al chico de rojo, solo veían a Rodrigo hablando con el aire, pero todos sentían la presencia sagrada, la conexión restablecida. El güero, desde atrás, dio un paso nervioso. Oye, Rojo, ¿qué te pasa, loco? ¿Con quién hablas?, dijo en voz baja, con miedo de romper aquel ambiente. Rodrigo ni lo peló. Sus labios temblaban y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Por primera vez en años se sintió desnudo, sin su armadura de pandillero. Carlos se agachó un poco, poniéndose a su nivel, y le dijo, he visto tu historial, Rodrigo. Tus noches de soledad, el archivo corrupto de tu dolor. Creíste que estabas fuera de línea, abandonado, pero siempre has tenido señal. Rodrigo apretó los puños contra el suelo de piedra, desesperado. No es cierto, gritó con un sollozo ahogado que desgarró el silencio. Si hubiera señal, ella no me habría dejado, no habría crecido entre golpes y hambre, no manches. El silencio se hizo aún más denso. Carlo negó con la cabeza suavemente. Ese no fue un error del creador, carnal, fue el mundo que a veces tiene el sistema roto. Pero tú estás eligiendo ser una copia del dolor en lugar de ser el original que naciste para ser. El joven vándalo cerró los ojos, incapaz de soportar la verdad de esas palabras modernas pero eternas. Recordó el rostro de su madre, los golpes, la calle, y de repente, esa luz cálida que emanaba de Carlo lo envolvió como una descarga de amor puro. El pueblo entero contenía la respiración, viendo al temible Rojo llorar como un niño chiquito. El padre Mateo, con lágrimas en los ojos, entendió todo y murmuró, gracias por la actualización, señor. Rodrigo levantó la mirada, temblando, viendo los tenis del santo frente a su cara. ¿Por qué yo?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué te apareces así, con esa ropa, frente a una basura como yo? Carlos sonrió, y esa sonrisa iluminó el templo más que 1000 velas. Porque la santidad no es de otro planeta, güey, es para todos. La Eucaristía es tu autopista al cielo y tú estás yendo en sentido contrario. No naciste para destruir, Rodrigo, naciste para ser un influencer de la luz. El joven sintió que el aire volvía a sus pulmones, limpiando el sistema. El peso de su odio se desinstaló de golpe, dejando un espacio vacío pero limpio, listo para ser reescrito. El templo permanecía en un silencio reverente, y en medio de esa expectación, Rodrigo supo que su vida acababa de reiniciarse, ya no era el Rojo, era solo Rodrigo, y tenía una nueva solicitud de amistad con el cielo que no podía rechazar. Sentía el suelo frío, pero en su pecho ardía un fuego nuevo, no el de la rabia, sino el de una conexión infinita. No lo merezco, murmuró, totalmente quebrado. He destruido todo lo que toqué. Las palabras de ese muchacho resonaron dentro de Rodrigo no como un sermón aburrido de domingo, sino como una notificación urgente directa al corazón, una verdad que le sacudió el sistema operativo. La voz de Carlo, tranquila y relajada, le respondió suave pero firme, el perdón no es un trofeo que desbloqueas ganando niveles en un videojuego, carnal, el perdón es una descarga gratuita, solo tienes que aceptar la conexión.
Rodrigo apretó los dientes, sintiendo que la cabeza le iba a estallar, incapaz de contener las lágrimas que brotaban como si una presa se hubiera roto. Su mente, su firewall, trataba de resistirse con todas sus fuerzas. Una parte de él, la parte callejera y violenta, quería levantarse, soltar una carcajada cínica y gritar que todo eso era una alucinación, un mal viaje. Pero su corazón, ese hardware que creía obsoleto, sabía que era real, tan real como el aire que respiraba o el frío del piso en sus rodillas. Mientras tanto, los fieles observaban con la boca abierta, sacadísimos de onda. Nadie más veía al chico de los tenis Nike y la mochila, solo veían a Rodrigo, el terror del barrio, llorando a moco tendido como un niño chiquito, derrumbado frente al altar que minutos antes quería destruir. El contraste era tan brutal, tan heavy, que muchos sintieron escalofríos recorrerles la espalda. El güero, pálido como la cera, susurró nervioso: «No manches, esto ya no me gusta nada, vámonos de aquí, este güey ya se malviajó». Pero ninguno de sus amigos se movió. Híjole, era como si el mismo ambiente, cargado de estática espiritual, los hubiera baneado del movimiento, dejándolos pegados al suelo. El padre Mateo, apoyándose en un banco para no caerse de la impresión, levantó la voz con autoridad: «No teman, hijos. Lo que ocurre aquí es una actualización del cielo, es obra de Dios». Rodrigo, aún temblando como si tuviera fiebre, escuchó dentro de sí un torrente de recuerdos, un backup doloroso que se empezó a reproducir sin su permiso. Noches de hambre rugiendo en el estómago, el rostro de su padre Tomás deformado por la furia y el mezcal, la sombra de su madre Elena alejándose para siempre. Cada herida que había escondido en carpetas ocultas regresaba con una crudeza insoportable, como si la presencia de Carlo le mostrara que debía enfrentar su verdad sin filtros. «¿Por qué me dejaste solo, gritó al aire, con lágrimas mezcladas de dolor y una rabia vieja. La respuesta de Carlo fue inmediata, sin lag, pero no sonó como reproche, sino con una ternura moderna: «Nunca estuviste en modo avión, amigo. Yo estaba ahí, en tu nube, respaldando cada lágrima, en cada paso, esperando que activaras el wifi para buscarme». Rodrigo golpeó el suelo con el puño, incapaz de aceptar por completo esas palabras, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se quebraba, como una muralla de seguridad que comenzaba a desmoronarse. La sensación física era abrumadora. Sentía frío en la piel y un calor intenso en el pecho, como si su procesador interno estuviera al límite. Sus oídos zumbaban, como si le hubieran puesto mute al mundo exterior, y lo único audible fuera aquella voz joven que le hablaba directo al alma. Los presentes lo miraban con una mezcla rara de miedo y esperanza. Una mujer murmuró entre sollozos: «¿Está viendo al Señor?». Un anciano respondió con voz temblorosa: «Que así sea, para que se le reinicie el corazón». Rodrigo levantó la vista por un instante, con los ojos hinchados. Carlos seguía allí, parado con sus manos en los bolsillos de sus jeans, con un resplandor que no dañaba la vista, sino que parecía limpiar la imagen. Sintió que la mirada del chico penetraba hasta lo más hondo de su código fuente, iluminando rincones oscuros llenos de virus que él había querido ignorar. «No puedo, güey», dijo casi en un susurro, totalmente quebrado. «No puedo ser distinto, mi sistema ya está dañado». La voz de Carlo respondió con una firmeza alegre: «No podrás con tu memoria RAM limitada, pero sí conectado a mi servidor». El silencio que siguió fue tan profundo que Rodrigo pensó que el mundo se había craseado, que había dejado de girar. Lágrimas calientes corrieron por sus mejillas, no solo de dolor, sino de algo nuevo, una app que apenas podía reconocer: esperanza. El padre Mateo cayó de rodillas, llorando también: «Gracias, Señor, porque tu señal llega a donde nadie más llega». Rodrigo bajó la cabeza, rendido, game over a su orgullo. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de tirar golpes, de demostrar que era el más bravo del barrio. Solo quería quedarse allí, en ese lobby de paz donde el odio no tenía cabida.
pero en lo profundo de su ser también comprendió que aquel momento sería apenas el tutorial, el inicio de algo mucho más grande. Rodrigo permanecía arrodillado, pero dentro de su mente la batalla final, el boss fight, apenas comenzaba. Aunque el chico de la playera roja seguía frente a él, sus recuerdos lo atacaban con fuerza brutal, como pop-ups molestos que no puede cerrar. Era como si puertas ocultas se hubieran abierto de golpe y de ellas salieran todos los demonios que había intentado borrar. El primero en aparecer fue el rostro de su padre, con la mirada cargada de alcohol y violencia. «Eres un inútil, Rodrigo», resonaba en su memoria con un eco metálico. «Nunca llegarás a nada, eres un error». Cada palabra era como un golpe crítico que lo hacía encogerse. Vio de nuevo el cinturón cayendo sobre su espalda las noches en que se escondía debajo de la mesa para no ser alcanzado. La rabia que había acumulado desde niño volvió a arder como un procesador sobrecalentado. Después apareció su madre, alejándose por la puerta con una bolsa en la mano, fría, distante. Ni siquiera lo miró cuando se fue. Esa imagen se clavó como un virus troyano directo al corazón. «Me dejaste», susurró Rodrigo apretando los dientes hasta que le dolieron. «Yo era solo un niño, güey, y me dejaste tirado». El dolor de ese recuerdo le provocó un sollozo desgarrador. Por más que había tratado de endurecerse, en el fondo seguía siendo el niño abandonado que pedía explicaciones al usuario administrador del universo. Entonces, surgieron otros rostros, un historial de navegación terrible. Los jóvenes a quienes había golpeado en la calle, los dueños de negocios que había extorsionado, los ojos llenos de pánico de quienes habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Escenas de violencia desfilaron como un carrusel macabro en 4 Kelvin. Cada acto de crueldad que había cometido lo miraba ahora, desnudo, sin excusas. «Mírate, Rodrigo», susurraba una voz oscura, como spam mental. «Todo lo que tocas lo destruyes, eres un virus. No hay respaldo para ti». Sintió que su pecho se apretaba, le faltaba el aire. El peso de su pasado era insoportable, gigabytes y gigabytes de culpa. Intentó cubrirse los oídos, pero las voces seguían allí, retumbando en su cabeza con los audífonos al máximo. «No vales nada. Nunca cambiarás, naciste bugueado». Rodrigo cayó de bruces contra el suelo, golpeando la piedra con la frente. «¡Pum! ¡Cállense! ¡Ya cállense a la verga!», gritó entre sollozos desesperados. Pero entonces la otra voz, la de Carlo, se elevó por encima de todo el ruido. No fue un grito, sino un murmullo lleno de autoridad digital. «Rodrigo, escúchame bien, no eres tus bugs ni tus errores de sistema. Yo conozco tu código original, yo te diseñé». El joven tembló, levantando la cara llena de moco y lágrimas. «¿Cómo puedes quererme después de todo lo que hice, no manches?», preguntó con desesperación total. «Porque siempre fuiste mío, carnal», respondió Carlo acomodándose la mochila, «porque incluso cuando elegiste navegar en la oscuridad, yo veía en ti un usuario que podía reiniciarse y brillar». Las lágrimas de Rodrigo cayeron con más fuerza, pero aún así la batalla no terminaba. Las voces de burla de sus amigos, el hate de las redes sociales de su mente, irrumpieron de nuevo. «Míralo, arrodillado como un cobarde», decía la voz del güero en su imaginación. «Siempre supimos que eras débil, puro bla bla bla». El eco de esas burlas lo hizo estremecerse. Parte de su ego, ese avatar falso que había construido, quería levantarse y partirle la cara a alguien para demostrar que seguía siendo el rojo. Su orgullo luchaba por no ser eliminado. Pero Carlo, con una paciencia infinita, le habló otra vez: «La verdadera fuerza no está en hackear y destruir, amigo, sino en programar amor. No está en el miedo, sino en la conexión». Rodrigo apretó los puños, sentía que estaba dividido en 2 servidores distintos. Un lado lo arrastraba hacia la oscuridad profunda, el otro lo invitaba a rendirse a esa luz blanca y pura. «No puedo elegir, güey», susurró, agotado. «Estoy roto, mi pantalla está estrellada».
La respuesta de Carlo fue inmediata y brutalmente hermosa. Precisamente a los rotos he venido a reparar. Los equipos nuevos no necesitan técnico. Un estremecimiento eléctrico recorrió su cuerpo entero. La batalla interna no terminó en ese instante, pero por primera vez Rodrigo comprendió que había una salida, un enlace de recuperación. Que no todo estaba condenado a la papelera de reciclaje. El silencio del templo seguía envolviendo a los presentes, que lo miraban con ojos de asombro y desconcierto total. Nadie sabía qué veía el chavo, pero todos sentían que estaba enfrentando al jefe final, algo mucho más grande que él mismo. Rodrigo, aún llorando, levantó la cabeza apenas unos centímetros. Su respiración era entrecortada, su corazón golpeaba con fuerza, pero dentro de sí una chispa nueva, un píxel de luz, comenzaba a brillar. No era la victoria todavía, pero era el inicio de una guerra distinta, la guerra por recuperar su propia cuenta, su propia alma. El templo estaba enmudecido, pero el silencio no era de calma, sino de suspenso, como antes de que empiece la película. Cada persona contenía el aliento, observando a Rodrigo allí, de rodillas, llorando como nunca lo habían visto. Nadie sabía qué veía, pero todos podían sentir que el wafa espiritual estaba a tope. Era un peso en el aire, una vibración en el pecho que los hacía estremecerse. Una mujer joven cargando a su hijo rompió el silencio con un susurro tembloroso: está tocado por Dios, no hay de otra. Algunos asintieron con lágrimas en los ojos, convencidos de que presenciaban un milagro en vivo. Otros, los más escépticos, se miraban entre sí con desconfianza. Ese muchacho solo está actuando, es puro show, murmuró un hombre al fondo con el ceño fruncido. Quiere manipularnos como siempre, es un tranza. Las opiniones se dividían, pero en el centro del escenario, la transformación ya estaba cargando. El pueblo conocía el historial de navegación de Rodrigo demasiado bien, no había incógnito que valiera. Era un pandillero, un malandro violento, un archivo corrupto capaz de golpear sin motivo y reiniciar el caos en cualquier momento. Creer en su arrepentimiento era tan difícil como creer que podías tener señal 5G en medio de la sierra o que la lluvia caería en medio de una sequía eterna. Mientras tanto, sus homies, su clica, no soportaban más el ambiente cargado de esa energía extraña que no podían procesar. El güero, desesperado y sudando frío, dio un paso al frente y lo tomó del hombro con una brusquedad que buscaba romper el trance. Ya estuvo, rojo. Reacciona, güey. Levántate, vámonos de aquí, esto es una locura, te está dando un mal viaje. Pero Rodrigo se resistió, pesado como una roca. Su cuerpo estaba rígido, anclado al piso, como si una fuerza magnética lo mantuviera pegado al servidor central del altar. Levantó apenas la cabeza y sus ojos, enrojecidos por el llanto y brillantes como pantallas encendidas en la oscuridad, se clavaron en los de su amigo, buscando una comprensión que no existía. No, carnal, dijo con voz quebrada pero con una certeza nueva. No me voy, mi sesión aquí no ha terminado. El chato lo miró incrédulo, con la boca abierta. ¿Qué te pasa, loco? ¿Te lavaron el cerebro en un segundo? ¿Te hackearon la mente? Los fieles comenzaron a murmurar con más fuerza, creando un ruido de fondo ansioso. Algunos hombres se adelantaron formando un firewall humano para protegerlo, temiendo que sus compañeros intentaran sacarlo a la fuerza para repararlo a golpes. El padre Mateo, con la autoridad de un administrador de sistemas divino, levantó la mano para pedir silencio. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de lágrimas y una esperanza renovada. Hijos, bájenle 2 rayitas, no juzguemos lo que no comprendemos, dijo con voz firme. Este joven está viviendo un encuentro, una actualización de software que solo Dios puede explicar. Los murmullos crecieron, volviéndose virales en el templo. Una anciana de rebozo negro, que conocía a Rodrigo desde que era un niño mocoso, levantó la voz con valentía, rompiendo el protocolo. Yo lo vi crecer, padre. Ese muchacho es un virus, ha hecho mucho daño.
Si esto es verdad, si de veras se reinició, entonces que lo demuestre con hechos, no con lágrimas de cocodrilo. Las palabras calaron hondo entre los presentes, doliendo como un error de sistema. Era el sentir de muchos. No bastaban unas lágrimas para borrar años de violencia, no se podía formatear el disco duro de la memoria del pueblo tan fácil. Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo como esas voces lo atravesaban como notificaciones de odio, pero entonces miró de reojo hacia arriba y ahí seguía él, Carlo Acutis, el chico de los tenis Nike y la polo roja, haciéndole un gesto con la mano como diciendo tranquilo, el lag es normal al principio. Esa visión le dio la fuerza para no desconectarse. Una parte de él quería gritar que no estaba fingiendo, que lo que vivía era real, Full HD, 4 Kelvin. Pero la culpa le pesaba tanto, gigas y gigas de remordimiento, que apenas pudo pronunciar un susurro. Perdón, la neta, perdón. La palabra salió de su boca como un gemido desgarrador y el eco retumbó en las paredes del templo. Algunos la recibieron con emoción, sintiendo la vibra genuina, otros fruncieron el ceño, incrédulos, pensando que era puro filtro. El güero, nervioso y sintiendo que perdía a su mejor soldado, volvió a insistir, jalándolo. Rojo, no me hagas esto, no manches. Eres de los nuestros, de la banda. Levántate, vámonos ya a la fregada. Rodrigo lo miró con los ojos empapados, desconectándose por fin de esa red tóxica. Ya no soy de nadie, güey, respondió con voz apagada pero firme. Solo quiero quedarme aquí, acabo de encontrar mi conexión. El impacto de esas palabras fue como una piedra arrojada en el agua, expandiendo ondas de choque. El silencio regresó por un instante, un buffering colectivo. El pueblo entero comprendió que estaba ante un punto de quiebre absoluto. El joven más temido de San Miguel de las Flores estaba cancelando su suscripción a la violencia frente a todos. El padre Mateo se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Colocó la mano temblorosa sobre el hombro de Rodrigo, validando su nuevo usuario, y habló con voz emocionada, «Hijo, el Señor está contigo, su red es ilimitada. No temas». Las velas, que habían titilado durante todo el caos, parecían arder con más fuerza, como si la señal hubiera mejorado. Un aire cálido recorrió el templo, y muchos lo interpretaron como una notificación de aprobación divina. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. Algunos seguían desconfiando, activando sus antivirus mentales, y los amigos de Rodrigo intercambiaban miradas inquietas, debatiéndose entre llevárselo a la fuerza o dejarlo allí como un caso perdido. El pueblo entero estaba dividido, entre la fe y la incredulidad, entre la esperanza de un cambio de sistema verdadero y el miedo a ser engañados por un hacker emocional otra vez. Rodrigo, en medio de todo, permanecía arrodillado frente a Carlo, quien le sonreía desde el altar, consciente de que su decisión de quedarse lo ponía en un camino sin retorno, eliminando su cuenta anterior para siempre. Al salir del templo esa noche, Rodrigo sintió el aire fresco en el rostro como si fuera distinto, de alta resolución, más liviano. La luna iluminaba las calles de San Miguel de las Flores con un brillo especial, y aunque en su interior ardía una sensación nueva de paz, una batería llena, pronto comprendió que no todos lo miraban con buenos ojos. Los vecinos lo seguían con la mirada, escaneándolo, algunos murmurando entre dientes. Eso fue puro teatro, puro show para ganar likes, dijo un hombre cruzando los brazos con escepticismo. Ese muchacho siempre ha sabido cómo engañar a la gente, es un estafador. Si de verdad cambió, que lo demuestre con su vida, no con lágrimas de telenovela, añadió otro, mientras se alejaba con desconfianza. Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo el hate. Su corazón estaba sensible, recién configurado, y cada palabra de duda lo hería más de lo que hubiera imaginado. Había esperado rechazo, claro, pero enfrentarlo cara a cara, sin filtros, era doloroso. De pronto, una voz conocida, una notificación de peligro, lo hizo detenerse. Rojo. Era el güero,
con el ceño fruncido y el tono cargado de amenaza, bloqueándole el paso. ¿Qué fue eso allá adentro, Rodrigo lo miró sin responder, tratando de mantener la calma que Carlo le había transmitido. El chato se acercó con los puños apretados, listo para la bronca. Nos dejaste en ridículo, güey. Todo el pueblo te vio arrodillado como un perro faldero. ¿Qué se supone que eres ahora? ¿Un santo? ¿Un influencer de Dios? Rodrigo tragó saliva. Su instinto de siempre, su programación original de defensa, lo empujaba a responder con violencia, a soltar un golpe y mostrar que aún tenía poder de fuego. Pero el recuerdo de la voz luminosa y los tenis Nike sobre el altar resonaba dentro de él: no seas una copia, sé original. Respiró hondo y bajó la mirada. Ya no soy el mismo, carnal, dijo en voz baja. El güero lo empujó con brusquedad, casi tirándolo. No me vengas con tonterías, Rojo. O sigues con nosotros o te conviertes en nuestro enemigo, te bloqueamos de por vida. Rodrigo apretó los dientes, conteniendo el impulso de pelear, formateando su ira en tiempo real. No quiero problemas, respondió, temblando entre el miedo y la determinación. La risa burlona de sus compañeros lo persiguió mientras se alejaban, dejándolo solo. Eres un traidor, Rodrigo, y los traidores pagan caro, te vamos a reportar. Esa amenaza quedó flotando en el aire como un malware. Rodrigo sabía que no se quedarían tranquilos. Cuando llegó a la pequeña casa de su padre, lo encontró sentado en la penumbra, desconectado de la realidad, con una botella en la mano. El hombre lo miró de reojo, apenas sorprendido de verlo. Me dijeron que armaste un espectáculo en la iglesia, dijo con voz áspera, arrastrando las palabras. Siempre ha sido un bug en el sistema, un problema. Rodrigo quiso explicarle, contarle sobre el chico de la mochila, sobre Carlo, sobre lo que había sentido, pero el desprecio en los ojos de su padre, esa pantalla azul de la muerte en su mirada, lo desarmó. Cállate, no me interesa tu choro, añadió Tomás, dando un trago largo al mezcal para anestesiarse. Eres igual de inútil que siempre, ni para el mal sirves. El silencio entre ellos se volvió insoportable, una desconexión total. Rodrigo salió de la casa con el corazón hecho pedazos. Había esperado rechazo del pueblo, incluso de sus amigos, pero en lo profundo, su niña interior seguía deseando que su padre lo mirara distinto, que aceptara su nueva versión. Esa esperanza se desmoronó en un instante. Durante los días siguientes, intentó acercarse a la comunidad, intentó loguearse de nuevo, pero el camino fue duro, lleno de errores de conexión. Algunos lo recibían con indiferencia, otros con hostilidad abierta. No dejes que toque nada del altar, dijo una mujer al padre Mateo cuando Rodrigo se ofreció a ayudar, protegiendo sus santos como si fueran datos encriptados. ¿Y si lo vuelve a destruir? ¿Y si es un virus troyano? Los niños lo miraban con miedo y se escondían detrás de sus madres. Los hombres lo observaban con desconfianza, escaneando sus movimientos como si en cualquier momento fuera a sacar un cuchillo. Rodrigo sentía que cada mirada era un juicio, un reporte de abuso, un recordatorio de todo lo que había hecho mal. Su corazón, que apenas había comenzado a sanar, volvía a sangrar con cada rechazo, bajando su nivel de energía. Una tarde, sentado en la plaza del pueblo, solo, levantó la vista al cielo donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las nubes como un protector de pantalla divino. ¿Y ahora qué hago, Carlo? Susurró, con un nudo en la garganta, buscando esa señal wifi que sintió en el templo. ¿De qué sirve haber sentido tu voz, si nadie cree en mí? ¿De qué sirve tener el software si no tengo red? El eco de su propia pregunta lo acompañó en el silencio. Sabía que la lucha apenas comenzaba. La visión en el templo había sido un milagro, una instalación exitosa, sí, pero ahora debía enfrentarse a algo todavía más difícil. Demostrar con hechos, día tras día, que un corazón endurecido podía actualizarse y cambiar de verdad. Y esa batalla,
entendió al reiniciar su sistema operativo mental, no sería contra otros jugadores, sino contra sí mismo y contra todo el malware que había sembrado en el pasado. Rodrigo despertó con la determinación de un hacker ético, listo para programar algo distinto en su vida. La memoria de aquella voz luminosa, la voz de Carlo, lo acompañaba cada vez que abría los ojos como una notificación push que no podía ignorar, sé original, no una copia. Sabía que no bastaba con sentir un cambio dentro de su procesador, debía demostrarlo ejecutando comandos, con actos reales. Y el primer paso, aunque el más doloroso por el orgullo, era reparar los bugs que él mismo había causado. Caminó hasta el templo, donde el padre Mateo estaba ordenando los restos de flores marchitas con paciencia infinita. El altar, aunque reconstruido en parte por los feligreses, todavía llevaba las marcas del caos, manteles rasgados, velas quebradas, huellas de cerveza en el piso como manchas en una pantalla táctil. Rodrigo se detuvo en la entrada, dudando si tenía permiso de administrador para entrar. «Padre», dijo en voz baja. El anciano levantó la mirada y lo observó con cansancio, pero sin rencor, como quien mira un equipo viejo que aún funciona. «¿Qué buscas, hijo?» Rodrigo respiró hondo. «Quiero ayudar. Fui yo quien le metió virus a todo esto, y quiero limpiar el sistema». El silencio se alargó unos segundos, un load intenso. El sacerdote lo estudió con atención antes de responder. «Las heridas del alma no se curan con un simple reinicio, Rodrigo, pero si tu intención es sincera, aquí hay mucho código que reescribir». El joven asintió aliviado. Se arremangó la camisa y comenzó a recoger los vidrios de las velas rotas, aunque algunos todavía le cortaban los dedos, recordándole que cada acción tiene una reacción. No se quejó. Limpió las manchas en el suelo, acomodó los bancos y cargó con cubetas de agua hasta dejar el lugar limpio, optimizado. El padre Mateo lo observaba en silencio, mientras algunos feligreses entraban y salían. Las reacciones no fueron amables, puro hate. Una mujer lo señaló con desprecio, «Miren nada más al demonio disfrazado de técnico». Otra murmuró a su amiga, «Apuesto que solo quiere ganarse la contraseña del wifi para después hackearnos a todos». Cada comentario era como un dislike masivo, una piedra lanzada directo a su pecho. Rodrigo bajaba la cabeza, pero seguía trabajando, enfocado. Recordaba las palabras de Carlo, «La Eucaristía es tu autopista al cielo». Al terminar la limpieza, buscó al padre Mateo otra vez. «Quiero hacer más, padre». «¿Qué necesita el servidor, digo, el pueblo?» El anciano lo miró con un leve brillo en los ojos. «Los campesinos siempre necesitan manos para la cosecha, hijo. Ve y ofrece tu ayuda. Si tu cambio es real, ellos verán la actualización». Rodrigo obedeció. Esa misma tarde se acercó a un grupo de hombres que recogían maíz bajo el sol ardiente de Jalisco. Ellos lo miraron con desconfianza, activando sus firewalls. «Tú», dijo uno de ellos con el sombrero en la mano. «Lo único que sabes es pelear y empinarte la botella». «Quiero aprender», respondió Rodrigo bajando la mirada. «Déjenme trabajar, aunque no me paguen, solo quiero estar en línea». Los campesinos dudaron, pero al final le entregaron un costal. Rodrigo comenzó a cargarlo, y pronto comprendió que la violencia era un software liviano comparado con la faena del campo. El sudor le corría por la espalda, los músculos le ardían como si se le estuviera quemando la placa madre, pero no se rindió. Al final del día apenas podía mover los brazos. Uno de los hombres se le acercó con tono burlón. «¿Y ahora sí vas a venir a misa sudando, en lugar de borracho?» Rodrigo lo miró, cansado pero firme. «Si es lo que hace falta para tener señal, sí». Las risas se apagaron poco a poco. No lo habían visto hablar así nunca. Durante semanas, Rodrigo se levantó con el amanecer para ayudar en el campo. Aprendió a sembrar, a recoger la tierra, a compartir el pan duro con los jornaleros. Las burlas no cesaban, pero cada día su determinación crecía, subiendo de nivel.
En la soledad de las noches, sin embargo, el dolor lo alcanzaba, la soledad digital. Se preguntaba si algún día lo aceptarían de verdad, o si siempre cargaría con la etiqueta de spam. Tal vez nunca me perdonen, susurraba mientras se acostaba en su catre, pero al menos yo sé lo que vi, yo sé que Carlo me dio like. Y aunque las heridas aún estaban abiertas, esa certeza era lo único que lo mantenía en línea. Las semanas de trabajo en el campo habían endurecido las manos de Rodrigo de un modo distinto al que conocía. Ya no eran callos de pelear con navajas, ni de golpear paredes en arranques de ira, sino de cargar costales de maíz y arar la tierra, callos honestos. Esa nueva rutina comenzaba a darle un sentido de dignidad, aunque la desconfianza del pueblo seguía persiguiéndolo como un algoritmo molesto. Una tarde, cuando regresaba del trabajo con la ropa empapada en sudor y los brazos adoloridos, escuchó pasos detrás de él. El eco de unas botas en la calle vacía lo hizo girar. El güero, el chato y otros dos de la pandilla se acercaban con sonrisas torcidas y ojos cargados de rencor, buscando gresca. Así que es cierto, dijo el güero con voz burlona. Nuestro rojo ahora se cree campesino, muy humilde el vato. Rodrigo apretó los dientes. Ya no soy el rojo, ese usuario ya no existe. La respuesta provocó risas sarcásticas. Claro que lo eres, intervino el chato. Naciste para pelear, para mandar en el barrio. ¿O piensas que puedes cambiar tu configuración porque limpiaste un altar y recoges mazorcas? Rodrigo respiró hondo. El recuerdo de la voz luminosa y los tenis Nike lo sostenía, pero el miedo comenzaba a crecer en su pecho como un virus. Sabía que aquellos hombres no habían venido solo a burlarse. El güero se acercó más, casi rozando su rostro con su aliento a alcohol. Nos dejaste en ridículo, güey, te arrodillaste como un cobarde frente a todos. Eso no se perdona en la calle. Antes de que Rodrigo pudiera responder, ¡pum!, recibió un golpe seco en el estómago que lo dobló, sacándole el aire. Luego vinieron los puñetazos en la cara, las patadas en las costillas. Cayó al suelo, tratando de cubrirse mientras las risas y los insultos lo rodeaban. ¿Dónde está tu Dios ahora, gritó uno de ellos, descargando otra patada en su espalda. El dolor era insoportable, un fallo crítico en el sistema. Rodrigo sintió el sabor metálico de la sangre en su boca y el ardor en su piel. Su instinto de siempre, su programación original, le gritaba, defiéndete. Tomar una piedra, romperle la cabeza al güero, dejar a todos tirados. La imagen lo llenó de una fuerza oscura, familiar, casi reconfortante. Pero en ese mismo instante recordó otra voz, suave pero firme, la de Carlo: la violencia es para los que no tienen ancho de banda en el corazón. Un gemido salió de su boca, no de dolor, sino de lucha interna. No voy a pelear, susurró escupiendo sangre. Los golpes continuaron, cada vez más violentos. Sin embargo, Rodrigo se aferraba a esa decisión como quien se aferra a la última raya de batería. No iba a responder con violencia, aunque su cuerpo lo pidiera a gritos. Finalmente, los pandilleros se cansaron de golpear a un saco que no se defendía. El güero lo escupió con desprecio. Eres un muerto en vida, güey. No durarás mucho así. Lo dejaron tirado en la calle, adolorido, sangrando y apenas consciente, desconectado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo el horizonte, mientras Rodrigo permanecía inmóvil, con la respiración entrecortada. Minutos después sintió unas manos suaves levantándolo. Era una mujer del pueblo que lo había visto desde la ventana. Tranquilo, hijo, le dijo con voz temblorosa. Te llevaremos con el padre Mateo. Rodrigo quiso responder, pero apenas pudo articular un murmullo. Lo único que pensaba era en la tentación que había resistido. Pude haberlos destruido, pensó con lágrimas en los ojos, pero no lo hice, Carlo. Aunque su cuerpo estaba destrozado, en el fondo una pequeña chispa de victoria ardía, un logro desbloqueado. Había enfrentado a sus demonios más profundos y había decidido no volver atrás. Sin embargo,
también sabía que esa decisión lo ponía en un peligro mayor. Sus antiguos compañeros no se detendrían, y lo que estaba por venir sería aún más duro que los golpes que acababa de recibir. Rodrigo despertó en la pequeña sacristía del templo con el cuerpo adolorido y vendajes improvisados en las costillas. El padre Mateo estaba sentado a su lado murmurando oraciones en silencio, como un antivirus escaneando el ambiente. Cuando lo vio abrir los ojos le ofreció un vaso de agua. «Ha sido probado, hijo», dijo con voz grave, y el firewall resistió. «Eso significa más de lo que imaginas». Rodrigo bebió lentamente, sintiendo el ardor en los labios partidos. «No sé cuánto más pueda soportar, padre», admitió con voz apagada. «Ellos no se van a detener, van a querer hackearme hasta tumbarme». El sacerdote puso una mano en su hombro. «Dios no te abandona, Rodrigo, pero también pondrá en tu camino a quienes compartan la red contigo». Esas palabras parecían vagas hasta que esa misma tarde conoció a Mariana. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada serena pero un rostro marcado por la tristeza de quien ha perdido archivos importantes. Ella entró al templo con una canasta de pan y se acercó al padre Mateo, pero al ver a Rodrigo dudó un momento. «Lo vi anoche», dijo bajando la voz. «Lo estaban golpeando en la calle, pobre muchacho». Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado de su estado. Mariana lo observó con atención, como buscando una señal de vida inteligente. Finalmente se sentó frente a él. «Yo perdí a mi hijo por la violencia», confesó con un suspiro que pesaba toneladas. Tenía 18 años cuando lo mataron en una riña de pandillas. Desde entonces he luchado contra el rencor en mi corazón, contra ese virus. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «Lo siento», susurró, sintiendo que esas palabras se quedaban cortas ante tanto dolor. Ella lo miró fijamente. «Tal vez no puedas devolverme a mi hijo, pero puedes honrar su memoria viviendo distinto. Si de verdad quieres cambiar el sistema, no estarás solo». Esas frases golpearon más fuerte que cualquier puñetazo del güero. Por primera vez, alguien del pueblo le ofrecía confianza, le daba acceso a su red, en lugar de desprecio. Días después, apareció otro aliado inesperado. Esteban, un joven campesino de apenas 20 años, delgado, moreno, con las manos endurecidas por la tierra. Lo encontró en el campo, intentando cargar un costal demasiado pesado que le marcaba error. Rodrigo se acercó y lo levantó con facilidad, pese a sus costillas aún adoloridas. «Gracias, carnal», dijo Esteban, limpiándose el sudor. «No todos se habrían detenido a ayudarme». Rodrigo sonrió apenas. «Yo sé lo que es cargar más gigas de los que puede soportar». El joven lo miró con curiosidad. «Muchos aquí no confían en ti, dicen que eres puro, fake. Pero yo creo que nadie nace malo, solo con el software dañado». Rodrigo quedó en silencio, sintiendo que por fin, la señal empezaba a llegar con fuerza. Esteban era el primer usuario de confianza, después de Mariana, que veía en Rodrigo un sistema operativo limpio, más allá de su historial corrupto. Con el tiempo, los tres comenzaron a formar una extraña alianza, una red local de apoyo. Mariana, siempre atenta, lo visitaba con comida casera y palabras de aliento que funcionaban como parches de seguridad para su alma. Esteban, leal como un buen antivirus, lo acompañaba en las jornadas de trabajo en el campo, hombro con hombro, y juntos soportaban el troleo y las burlas de otros campesinos. El padre Mateo, aunque su hardware físico ya estaba débil, se convirtió en su soporte técnico constante, recordándole que cada día era una oportunidad para demostrar con hechos, no con palabras vacías, que su actualización era real. Aún así, los glitches persistían. En el mercado, algunos lo rechazaban abiertamente, como si tuviera un virus contagioso. «No le vendas nada», ordenó una mujer a su hija con voz cortante. «Ese muchacho tiene el perfil bloqueado, no merece nuestra confianza». Rodrigo apretaba los dientes, sintiendo la humillación quemarle la cara.
Pero cada vez, la voz de Mariana lo sostenía en línea: no te desconectes por ellos, Rodrigo. Tu cambio no necesita likes ni aplausos, necesita constancia, necesita estar siempre activo. Y Esteban añadía, con su juventud llena de esperanza: lo importante no es hacerse viral rápido, carnal, sino no volver a caerse el sistema. Una noche, mientras compartían tortillas y frijoles en la humilde casa de Mariana, Rodrigo los miró a ambos con gratitud infinita. Si no fuera por ustedes, mi red ya se habría caído hace rato y habría regresado a lo de antes. Mariana negó con la cabeza suavemente. No vuelvas porque alguien te sostiene, Rodrigo. Vuelve porque descubriste tu código fuente original. Esteban sonrió, echándose un taco. Y porque el pueblo, aunque el ping sea alto y tarde en reaccionar, necesita verte distinto. Rodrigo bajó la mirada, conmovido. En medio de tantas sombras y zonas sin cobertura, aquellos aliados se habían convertido en la primera señal real de wifi que lo acompañaba, y comprendió que quizá la batalla más grande no era resistir los golpes, sino aprender a aceptar la ayuda que alguna vez rechazó con desprecio. El pueblo de San Miguel de las Flores se preparaba para otra festividad religiosa, una actualización masiva del espíritu comunitario. El aire se llenaba de aromas dulces, tamales de elote, atole de guayaba y pan recién horneado que olía a gloria. Los niños corrían con faroles de papel como píxeles brillantes en la noche, mientras los ancianos tejían guirnaldas de flores para adornar el templo. Sin embargo, en las sombras, en la dark web del pueblo, algo más oscuro se estaba gestando. Rodrigo se enteró de ello por Esteban, quien llegó corriendo al campo con el rostro desencajado, casi sin aire. «Van a hackear la fiesta», gritó jadeando. «La pandilla planea arruinar todo, güey. Dicen que entrarán armados, que van a meterle un virus al sistema y quemar lo que encuentren». El corazón de Rodrigo se heló, se pegó al 100% de estrés. Sabía perfectamente de qué eran capaces sus antiguos compañeros, conocía sus protocolos de violencia. Recordó sus propias noches de vandalismo, cuando destrozar la paz de otros era su forma de ganar estatus. Ahora, ese mismo malware estaba a punto de infectar a la gente que apenas comenzaba a confiar en él. ¿Quién te pasó el dato?, preguntó con urgencia. Un muchacho de la cantina. Dijo que el güero está reuniendo a los bots, digo, a los demás. Rodrigo se quedó en silencio, mirando al horizonte donde las montañas parecían cerrarse sobre el pueblo como un firewall natural. Una parte de él sintió miedo, otra rabia, y una más profunda lo empujaba a no huir, a no cerrar sesión. Esa noche buscó al padre Mateo. «Van a venir, padre», dijo con voz grave, «y si no hago algo, el pueblo pagará por mis errores de programación». El anciano lo miró con compasión. «No puedes enfrentar el fuego con gasolina, hijo. La violencia no se arregla con más violencia». «Lo sé», respondió Rodrigo apretando los puños, «pero tampoco puedo quedarme en modo suspensión. Si alguien debe ponerse en medio como escudo, seré yo». El sacerdote guardó silencio. En sus ojos brillaba el dolor de quien entiende que un hombre estaba dispuesto a arriesgar su vida por salvar la red. Al día siguiente, cuando la fiesta comenzó, Rodrigo ya había tomado su decisión. Caminó entre los puestos de comida, entre la música de mariachi y las risas de los niños con una sensación de despedida en el pecho, haciendo un backup mental de todo lo bueno. Mariana lo alcanzó y lo detuvo de un brazo. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó con el rostro tenso. Rodrigo la miró a los ojos, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. «Lo que antes destruí con mis manos, ahora voy a defenderlo con mi vida si es necesario. Voy a proteger el servidor». Mariana lo soltó con lágrimas en los ojos. «No te arriesgues solo, por favor». Rodrigo sonrió con tristeza. «Ya no estoy solo, Mariana. Si muero, será sabiendo que encontré mi conexión». La música se detuvo de golpe, como si hubieran cortado el cable de audio, cuando los hombres de la pandilla entraron en la plaza. Eran 5,
armados con palos y botellas, una amenaza real. La gente comenzó a gritar y a dispersarse, buscando refugio. El güero encabezaba el grupo con una sonrisa cruel de villano de película. «Aquí estamos otra vez», gritó, levantando un machete que brilló con maldad. «A ver dónde está su Dios que tanto veneran, a ver si tiene buena señal». Rodrigo dio un paso al frente, poniéndose en medio de ellos y el pueblo, activando su modo defensor. Su voz resonó con fuerza, aunque sus piernas temblaban como si tuviera lag. «Si quieren destruir algo, destrúyanme a mí». El silencio se apoderó del lugar, un silencio pesado como un archivo de terabytes. Nadie esperaba esas palabras. El güero se detuvo, incrédulo, y luego soltó una carcajada. «¿Así que ahora eres un mártir, un salvador? ¿Te crees el antivirus?» Rodrigo lo miró fijamente. «No soy un salvador, güey, solo soy alguien que ya no quiere vivir en la oscuridad, alguien que ya actualizó su sistema». Los pandilleros se tensaron. El pueblo observaba con miedo y esperanza. Mariana abrazó a su hijo pequeño, protegiendo su futuro. Esteban apretaba los puños conteniendo las ganas de intervenir. El güero levantó el machete y el brillo metálico se reflejó en la luz de las veladoras que adornaban la plaza. Rodrigo no se movió. En su interior había miedo, sí, pero también una paz firme, sólida. La certeza de que, pasara lo que pasara, no respondería con odio. «Si quieres matarme, hazlo», dijo con voz firme, «pero no tocarás a ellos. Mi firewall es impenetrable». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie podía creer que el mismo hombre que había entrado riéndose a destruir el altar estuviera ahora dispuesto a dar la vida por el pueblo. Y en ese instante todos supieron que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. La plaza estaba en tensión máxima. Las luces de las veladoras temblaban, reflejando en los rostros del pueblo el miedo a que la violencia estallara en cualquier segundo. Rodrigo permanecía de pie, frente a la pandilla, con el pecho erguido y la voz que aún resonaba en el aire. «Si quieren destruir algo, destrúyanme a mí». El güero se detuvo, con el machete en alto, desconcertado por la firmeza de su antiguo líder. «Te volviste loco, Rojo», dijo usando el apodo que lo había marcado durante años, su antiguo nombre de usuario. «Nunca fuiste un cobarde». Rodrigo respiró hondo. «No soy un cobarde. Soy alguien que ya no necesita la violencia para probar su fuerza, mi procesador es más avanzado ahora». Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunas mujeres comenzaron a rezar en voz alta, formando un coro que se mezclaba con el zumbido de la tensión. El padre Mateo, apoyado en su bastón, levantó los brazos hacia el cielo como una antena receptora. «Señor, protege a tu hijo». El chato bufó con desprecio. «Esto es una farsa, puro teatro. Vamos a acabar con esto, reiniciemos el sistema a golpes», avanzó con un palo en la mano, pero Esteban dio un paso al frente, interponiéndose valientemente. «Si quieren tocarlo, tendrán que pasar por mí también». El pueblo entero contuvo la respiración. Era la primera vez que alguien más se atrevía a enfrentarlos. Mariana, con su hijo en brazos, alzó la voz desde la multitud. «Basta ya de violencia. Ya nos arrebataron demasiado ancho de banda». El grito encendió un eco en los corazones de los presentes. Poco a poco, otros se unieron formando una muralla de voces que se levantaba contra los pandilleros. «No más miedo», gritó un anciano. «El pueblo está unido, estamos en red», añadió otro. Los hombres de la pandilla se miraron entre sí, confundidos. Nunca habían visto al pueblo responder de esa manera. Siempre los habían dominado con amenazas y golpes, pero ahora enfrentaban algo más poderoso que las armas, la unión, la conexión total. El güero apretó los dientes, furioso porque su servidor se estaba cayendo. «¿De verdad crees que puedes salvarlos, Rojo?», le gritó a Rodrigo agitando el machete. Rodrigo dio un paso hacia él, sin bajar la mirada, sin parpadear.
No soy yo quien lo salva, carnal. Es la fe que tú nunca entenderás porque no tienes la clave de acceso. El güero lanzó un rugido de frustración y bajó el machete con fuerza. El filo rozó el brazo de Rodrigo dejando un corte profundo, ¡zas! La sangre comenzó a manchar su camisa, roja sobre rojo, pero él no se movió. Se mantuvo firme, con los ojos clavados en su agresor. El pueblo entero gritó, horrorizado. Pero Rodrigo levantó la voz fuerte a pesar del dolor. No responderé con odio, ni aunque me maten volveré a ser el de antes. Mi sistema es a prueba de fallos. El eco de esas palabras estremeció a todos. Incluso los pandilleros retrocedieron, desconcertados por la resistencia de aquel hombre que una vez había sido su líder en la oscuridad. La herida ardía como fuego, pero Rodrigo sintió dentro de sí una paz más grande que el dolor. No estaba solo, Carlo estaba ahí, en la nube. Lo sabía en lo más profundo de su ser. El güero respiraba agitado, con el machete temblando en sus manos. Su mirada antes llena de seguridad, ahora estaba cubierta de duda, de error 404. El silencio se prolongó, hasta que finalmente soltó un insulto entre dientes y arrojó el machete al suelo, rindiéndose. «Vámonos, a la verga», ordenó con rabia a los demás. Uno a uno, los pandilleros retrocedieron, vencidos no por golpes, sino por una fuerza que no entendían. La multitud estalló en gritos de júbilo y alivio. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Todos agradecían que la tragedia no hubiera llegado. El padre Mateo cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Señor», susurró. «Nos mostraste que tu poder está en la paz». Rodrigo se desplomó de rodillas, exhausto y sangrando, pero con el corazón lleno de una certeza que nunca había sentido: misión cumplida. El pueblo lo rodeó, no con miedo ni rechazo, sino con manos que lo levantaban, con voces que lo llamaban hermano. La violencia había sido contenida, no por armas ni amenazas, sino por un hombre que decidió no responder con odio. Y en ese momento, todos comprendieron que la verdadera victoria no estaba en derrotar al enemigo, sino en vencer a la oscuridad dentro de uno mismo. Los días posteriores al enfrentamiento fueron un renacer, un debut total para San Miguel de las Flores. El pueblo que antes había vivido dividido entre la fe y la desconfianza comenzó a unirse alrededor de un símbolo inesperado. El hombre que una vez había intentado destruir su altar ahora ayudaba a reconstruirlo con sus propias manos. Rodrigo, con el brazo vendado por la herida del machete, trabajaba todos los días junto a los habitantes. No importaba el dolor ni las miradas que aún quedaban recelosas. Levantaba tablas, cargaba flores y reparaba lo que antes había derrumbado. Los niños, que antes se escondían, poco a poco comenzaron a acercarse. Uno de ellos le entregó una flor con timidez. «Es para el altar», dijo el pequeño. Rodrigo la recibió con los ojos húmedos, incapaz de responder. Ese gesto valía más que todos los bitcoins del mundo. El altar volvió a brillar, adornado con veladoras nuevas, manteles bordados y flores frescas. Pero esta vez no era solo un símbolo religioso, era la muestra viva de que la fe podía vencer a la oscuridad, que el amor es el software definitivo. En una tarde luminosa, el padre Mateo reunió al pueblo. Con voz entrecortada señaló a Rodrigo. «Hace semanas lo vimos entrar aquí lleno de odio, como un virus troyano, hoy lo vemos servir con humildad. No olvidemos que el verdadero milagro no está en lo que vemos afuera, sino en lo que Dios programa dentro de los corazones». Las palabras conmovieron a todos. Algunos lloraron, otros aplaudieron, y por primera vez Rodrigo no bajó la mirada. Se permitió sonreír, actualizando su estado a feliz. No todo fue fácil, claro. Su padre seguía distante, hundido en el alcohol, desconectado. Pero un día Rodrigo lo encontró sentado en la entrada de la casa con la botella vacía a un lado. El hombre lo miró, cansado, derrotado. «No sé qué te pasó en esa iglesia», dijo con voz ronca, «pero ya no eres el mismo, algo te cambió el chip».
Rodrigo se sentó junto a él. Todavía me falta mucho, jefe, admitió, pero ya no camino solo, tengo buena señal. El silencio que siguió fue incómodo, pero también fue el primer paso hacia una reconciliación que, aunque lenta como Internet de los 90, comenzaba a asomarse. Tiempo después, Rodrigo buscó a su madre. La encontró en otra ciudad, viviendo humildemente. El reencuentro fue duro, lleno de lágrimas y reproches, pero también de abrazos y perdón. Ella, entre sollozos, le susurró, siempre recé por ti, hijo. Pensé que me odiarías para siempre. Te odié, sí, ma, respondió él con la voz quebrada. Pero ahora entiendo que también estabas herida, que tu sistema también falló. Ese encuentro cerró una de las heridas más profundas de su alma, completando la descarga de su sanación. De regreso en San Miguel, el pueblo lo aceptó como uno de los suyos. Mariana lo acompañaba en las labores comunitarias, recordándole que la fe debía traducirse en acciones concretas. Esteban, con su juventud entusiasta, lo consideraba un hermano mayor, y juntos inspiraban a otros jóvenes a apartarse del camino de la violencia, creando una nueva red de apoyo. El día de la nueva fiesta patronal, el altar resplandeció más que nunca. El pueblo entero se reunió, no solo para honrar a su santo, sino también para celebrar que habían recuperado la esperanza. Rodrigo, arrodillado en silencio, agradeció. No por los aplausos ni por el reconocimiento, sino porque había descubierto que la verdadera libertad estaba en el perdón. Mientras las campanas repicaban, el padre Mateo pronunció unas últimas palabras que quedaron grabadas en todos. Lo que antes fue símbolo de destrucción, hoy es testimonio de vida. Que nunca olvidemos que la fe transforma lo imposible en posible. Rodrigo cerró los ojos y en su interior volvió a escuchar aquella voz luminosa, la de Carlo. No naciste para destruir, carnal, naciste para ser original. Y supo que, aunque el camino aún sería largo, nunca volvería a ser el mismo, su actualización era permanente. Además, no olvides hacer clic en el video sugerido en la pantalla para continuar viendo otra narración que te inspirará aún más. Porque las historias que transforman no terminan aquí, apenas comienzan a cargarse.